Muy buenos días, te estaba esperando, ¿cómo estás? Como todos los días por la mañana nos estamos encontrando para hablar de la persona más maravillosa que podemos nosotros encontrar en medio de nuestra vida. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos haciendo basado en el Evangelio según San Juan y habíamos dejado en las bodas de Caná, San Juan capítulo 2, y hoy vamos entonces a hablar de San Juan capítulo 2, versos 12 al 25. Es una historia un poco conocida cuando él limpia el templo, y hoy vamos a ver una faceta de la personalidad de Jesucristo que a muchos nos sorprende, ¿no? Cuando uno habla de Jesús, Dios hecho carne, está hablando en una persona mansa, humilde, tranquila, que no levanta la voz, y de hecho así era él. Pero ser manso, ser humilde, no significa ser neutral. Y de hecho que en algún momento él llegó al templo, que era la casa de Dios, por ende era su casa, y cuando entra él ve algo que no le gustó, ¿sí? Había gente, cambistas, haciendo negocios dentro del templo. Entonces él va a armar un lazo y los va a sacar a todos. Y vamos a ver a un Jesús enojado, a un Jesús que saca a la gente y que vuelca las mesas de los cambistas. Una de las cosas que hay que aclarar, y la Biblia lo aclara bien, él no le pega a nadie, él lo que hace es tirar las mesas y tirar su dinero y sacar los animales. A la gente no le hace absolutamente nada. ¿Sabes? El enojo es parte de lo que Dios nos permite. La Biblia te permite enojarte. Porque hay momentos en la vida donde enojarse es el modo más común de actuar. Y no, pero es pecado. No es pecado. Fíjate bien en la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, enójense si es necesario en algún momento. Lo que no tienen que hacer es pecar. ¿Qué significa? Que en tu enojo tú pierdas los estribos y comiences a hacer cosas que no tengas que hacer. Pero actuar con enojo muchas veces en la vida está bien, hay que hacerlo. Ante cierta situación en la vida uno no puede quedar tranquilo, hay que actuar. Y de hecho que Dios nos ha dado eso en nuestra personalidad. Ahora, ¿por qué se enojó Jesús? ¿Por el paganismo, por lo que escuchaba, por el pecado de la gente? No, él era Dios y ahora era un ser humano, él nos conocía, él no tenía ningún problema con respecto a eso. No es eso lo que a él lo enojó, ¿sí? Lo que a él lo enojó fue otra cosa, y le hablo rápidamente. Una vez al año ellos bajaban, todo judío bajaba a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, que era como el 9 de julio de los argentinos, ¿sí? Una fiesta donde uno festeja su independencia como pueblo. Bien, van al templo, hacen sus oraciones, hacen sus ofrendas. Una vez al año todo judío lo tenía que hacer. En esta oportunidad Jesús lo hace. Y cuando lo hace encuentra ahí gente que vende palomas, gente que vende animales, que cambia moneda porque estaba la moneda romana, la moneda judía y tenía que haber cambio. El muy fácil conocido hoy arbolito, estaba lleno de arbolito. Esto era distinto a lo que hoy vemos, ¿no? Cuando en una iglesia vos tenés un kiosco, una librería, cuando en un negocio vos vendés comida porque la gente que viene al servicio de la iglesia va a comprar a un kiosco, que es lo que muchas veces la gente se confunde y me dice eso está bien, eso está mal. No, esto es totalmente distinto y vamos a ver por qué. Tener una librería, un kiosco, una venta de algo en una iglesia, no es eso a lo que el Señor hizo referencia acá en el enojo. El templo de Jerusalén tenía dos patios, un patio externo, el primero, donde podían entrar todas las personas, y un patio interno donde los sacerdotes entraban al lugar santísimo. Esto que vamos a hablar se desarrolló en el patio externo, donde todos entraban, lleno de venta de palomas, venta de animales y cambio de monedas. ¿Por qué? Porque cada persona que iba por su pecado, según el ritual de Moisés, tenía que ofrecer un sacrificio. Sacrificio que iba siendo sombra del sacrificio de Jesucristo, que iba a darse en no mucho tiempo. Muy bien. Entonces ahí nosotros podemos ver que en el templo habían organizado, ¿cómo poder decirlo?, un servicio donde vos podías venir, te vendíamos el animal o te vendíamos la palomita, te cambiamos el dinero, y habían organizado ahí ya un negocio de lo cual los sacerdotes
o sea, quienes tenían que dirigir el templo, estaban metidos en todo ese negocio. En ese negocio se le daba una parte a los sacerdotes, una parte a los comerciantes. Y esto fue lo que a Jesús indignó. Los sacerdotes, en vez de estar llevando a la gente a Dios, ¿sí?, y guiándolos a la presencia de Dios, estaban haciendo un negocio. Y mucha gente veía esto mal, porque llegaba y decía, che, esto todo es un comercio. Entonces esto estaba haciendo tropiezo para que la gente pueda encontrarse con Dios. Y esto fue lo que a Jesucristo nos enojó. El gran negocio que hacían. Porque vos podías comprar una palomita afuera a 100 pesos y en el templo capaz que te lo vendían a 400. Una usura, un negocio, un comercio que lo habían hecho entre los comerciantes y los sacerdotes. Esa actitud fue lo que a Jesucristo le indignó. Y por eso Él dijo, hoy vengo a limpiar, ¿sí?, la casa de mi Padre. Acá nosotros podemos ver que ese enojo que el Señor tiene muchas veces nos toca a algunos de nosotros. Hoy en las iglesias, hoy en los templos, más allá de esas ventas que yo te digo que no es eso lo que al Señor le enoja, vemos personas que sí se quieren aprovechar de la gente por un beneficio propio. Eso sí indigna a todos, porque muchos de los pastores que queremos llevar la gente a Dios, cuando la gente lo invitas a ir a la iglesia, dicen, no, yo no voy porque he visto gente que hace eso. Pero hoy quiero hablarte de lo siguiente. Primero, cuando vos veas, o si te ha pasado alguna vez de tener alguna experiencia como esto, quiero que sepas que Dios es el que se va a meter. De hecho, que acá es Jesucristo, Dios mismo quien se interpone en este negocio. Y si alguna vez lo has visto, lo ves en tu iglesia o lo has visto en alguna persona, quédate tranquila o tranquilo, no trates vos de meterte porque es Dios el que se va a encargar del tema. Lo segundo, no permitas que ese tipo de personas o que ese tipo de actitud en las iglesias te sea una imposibilidad a vos para creer en Dios. Porque mucha gente al ver esto dice, no, yo no voy a la iglesia por esto, pero yo no voy a la iglesia a buscar eso. De hecho, que esto estaba en el templo de Jerusalén y Jesucristo iba. Él no dijo, no, yo no voy a ir al templo de Jerusalén porque ahí hay un comercio bárbaro. No, esto no te tiene que imposibilitar, ni me tiene que imposibilitar a mí creer. Muchos dicen, no, como yo he visto esto, ya no se puede confiar más en la gente. No es así. Porque así como hay personas que se quieren beneficiar de un trabajo religioso, hay muchos que lo hacemos con amor y con cariño, ¿sí?, no por el beneficio propio. Entonces, tú tienes que buscar una iglesia donde la humildad, el buen ejemplo y la honradez sean parte y el temor de Dios sean parte de su vida cotidiana. Y ahí te tienes que congregar. Porque ahora viene el tercer punto. El Señor ama a la iglesia y debemos sumarnos al sueño de Jesucristo. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Jesucristo dio su vida por la iglesia. Por ende, si Jesucristo ama a la iglesia, si Jesucristo dio su vida por la iglesia, tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia, porque es una gran contradicción. Es como si yo dijera, yo amo a una persona, pero no amo a sus hijos, a su familia, a su esposa o a su esposo. Yo solamente amo a la persona. Es medio contradictorio. Cuando uno ama a alguien, ama todo lo que lo rodea y lo que forma parte de su vida. Y Jesucristo dio su vida y ama a la iglesia de una manera que dio su vida por ella. Y es incongruente decir que tú puedes amar a Dios sin amar a la iglesia. La iglesia es imperfecta, en la iglesia vas a encontrar un montón de errores, de hecho que en tu vida también los debe haber, ¿sí? Entonces yo no puedo señalar los errores de los otros, porque yo también los tengo. Lo que tengo que hacer es ir a la presencia de Dios, pedir perdón de mis pecados y dejar que Dios juzgue el pecado de los demás. E ir a la casa de Dios, a una familia de fe, a buscar la bendición, el perdón, la gracia de Dios para mi vida. No deje que estas cosas te impidan llegar a Dios, sino que busca una iglesia donde vos veas que la honradez y el temor de Dios sean parte de ellos y en ese lugar debes congregarte. Por eso hoy es un desafío, no solamente amar a Dios, sino también amar a su iglesia y amar el templo, el lugar donde se congrega. Una familia de fe donde cada uno se reúne para amar a Dios y formar una familia. Que vuelvo a repetir, tiene errores, pero Jesús lo ama en forma entrañable.
Vamos a seguir conversando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho más por aprender, ¿sí? Ayer veíamos de cómo Él es el único que puede convertir, tu vida es el único, como convirtió el agua en vino. Hoy vemos que Él es el único que puede restaurar y poner las cosas en orden. Y si tú ves lugares donde las cosas están media, no te hagas problema, Dios se va a ocupar, porque de hecho que es la obra de Dios, no la obra tuya, ni la obra mía, ni de algún ministro, sacerdote o pastor, es la obra de Dios. Y Él se encarga de todas esas cosas. Y que todo esto no nos impida amar a Dios, pero también amar a su iglesia. Busca un lugar, congrégate, es parte de lo que tenés que hacer, y si en algún momento lo hiciste y lo has dejado de hacer, hoy es el día de volver, hoy es el día de buscar un lugar y comenzar a seguirlo fielmente. Como todos saben, mi nombre es José Bravino, yo soy pastor en la Iglesia Catedral de Vida en la ciudad de Córdoba, Avenida Santa Fe 760. Muy pronto vamos a comenzar con las reuniones, yo te voy a avisar. Así que, bueno, supongo que a fines de julio ahora del año 2020 estaremos comenzando nuevamente con nuestras reuniones, o al principio de agosto, no hay mucho apuro. Hoy el apuro es que vos puedas conocer de Dios y tenerlo en tu corazón. Así que mañana te espero, seguinos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y seguinos si querés en Facebook, también estamos en Instagram, ahí nuestros jóvenes hacen sus podcasts, tenemos los días sábados a las 18 horas, enseñanza de la palabra de Dios, y los días domingos a las 19 horas tenemos nuestro live. Así que Dios te bendiga, los esperamos y hasta mañana.